Buenas tardes amigos, nos encontramos con el periodista Manuel Porras Escobedo, aquí en la ciudad de Quillabamba, que pertenece al departamento del Cusco. Un tanto para poder hablar acerca de lo que viene ocurriendo, Manuel, y debido a esta pandemia, este contexto actual que venimos atravesando. Definitivamente la era tecnológica hoy lo estamos viviendo con mayor apertura. ¿Cuánto te ha costado a ti adaptarte a este cambio? En el sentido de que tú formas parte también del diario La Convención, haces prensa escrita, haces prensa televisiva, pero a su vez estás también incorporando los medios digitales dentro del trabajo que vienes desempeñando. Bien, gracias por la entrevista, Gladys. Bueno, efectivamente estamos hablando, ¿no?, de la utilización de este tipo de herramientas digitales en el periodismo. Los que de alguna manera hemos sido testigos de cómo se ha ido incrementando la posibilidad de utilizar este tipo de herramientas digitales, nos damos cuenta de cuánto ha ido cambiando el periodismo, ¿no? Nosotros hemos empezado haciendo periodismo análogo, ¿no?, la época análoga. Posteriormente hemos pasado a lo digital. De repente, para los que somos de alguna manera periodistas, que estoy hablando de los 40 años o 45 años, de repente no ha sido tan difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros hemos ido creciendo ya con la aparición de este tipo de herramientas, ¿no? Pero anteriormente solamente teníamos un Hotmail, un buscador, ¿no? Pero luego han ido apareciendo otro tipo de herramientas, han ido apareciendo las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera para nosotros no ha sido tan difícil, ¿no? No ha sido un cambio brusco. No ha sido un cambio brusco, de alguna manera más bien esto nos permitía de repente tener información, tener a la mano y finalmente utilizar, ¿no?, este tipo de herramientas. No ha sido un cambio brusco, ¿no?, porque de alguna manera desde un inicio ya estábamos nosotros poco a poco, un poco caminando junto a lo que son estas nuevas tecnologías. Bien, ¿qué ventajas podríamos mencionar de acuerdo a lo que nos trae ahora la publicación de productos periodísticos en las redes sociales? Mucho se habla de las redes sociales, tenemos incluso ventajas y también desventajas, porque hay que decirlo. ¿Qué es lo que nos trae esta nueva era en la que estamos viviendo actualmente, Manuel? Sí, efectivamente, ya el tema de las redes sociales ha generado de alguna manera un cambio, ¿no?, en mayor magnitud. Por ejemplo, se le ha denominado al tema de las redes sociales en el periodismo la web 2.0, ¿no? Se le conoce como la web 2.0. Este tema de las redes sociales, que se inicia en el año 2003 más o menos, ha hecho de que los periodistas tengamos que vernos de alguna manera obligados a utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Tiene, como tú lo has dicho, ventajas y tiene también algunas desventajas, ¿no? Hablando de las ventajas, por ejemplo, tal vez una de las mayores ventajas que tiene la web 2.0 o las redes sociales es que, por ejemplo, nos permite buscar o tener mayor acceso a información, ¿no? La información ahora está a la mano, ¿no? Y incluso información que la tenemos en tiempo real. ¿Por qué? Porque todo el mundo ahora posee un aparato, posee un celular que le permite registrar imágenes, que le permite grabar la voz, que le permite grabar o tomar fotografías. Y además que nos permite contrastarla, ¿verdad? Contrastar sobre todo esto en tiempo real, si la información es verdadera o es falsa. Sí, efectivamente, tal como decía, uno de los primeros puntos o mayores ventajas es el tener esa información. Incluso yo lo tengo más o menos en una relación, ¿no?, de qué es lo que nos permite las redes sociales. La primera era tener la información, la segunda, como tú dices, es verificar la información, ¿no? Es más fácil para nosotros poder contrastar esa información. Hay también un buen número de comunicadores, de periodistas que utilizan las redes sociales para publicar contenidos, ¿no? Para poder publicar contenidos. Es nosotros también quienes utilicemos para... De hecho, el porcentaje más alto cuando se habla de utilizar las redes sociales
el porcentaje más alto está en que lo utilizamos para publicar contenidos. También lo utilizamos para interactuar con la audiencia, para saber nosotros qué es lo que está pensando la audiencia, qué es lo que está pensando la colectividad. O cuál es el tema que en esos momentos está acaparando la atención de la mayoría de la gente, ¿no? También nos permite contactarnos con otros profesionales, contactarnos con algunos especialistas, que antes era un poco difícil, ¿no? Tú para armar una nota periodística muchas veces necesitas opiniones especializadas y antes era un poco difícil, por ejemplo, en lugares como el nuestro, ¿no? Tener un especialista. En cambio ahora estas redes nos permiten poder acceder a una persona o a un especialista que digamos solo tenemos en Cusco, solo tenemos en Lima, ¿no? Entonces también nos permite poder monitorear, como te decía, las discusiones, ¿no? Cuál es el tema que está de moda, y muchas veces los medios informativos, en función a qué tema está de moda, qué tema se viraliza, es que también pueden publicar algunos contenidos. Hablábamos de la prensa escrita y de lo que viene ahora en el futuro, que estamos prácticamente ya viviendo con esto del manejo de las redes sociales. Definitivamente hay un refrán, una frase que incluso dice: no hay nada más viejo que el diario de mañana. Entonces, ¿qué es lo que más o menos significa esto para ti, Manuel? Esta frase que nos dice: no hay nada más viejo que el diario de mañana, haciendo una comparación, un contraste con lo que ha sido la prensa, los medios de comunicación de manera tradicional y lo que hoy estamos viviendo actualmente. Sí, efectivamente, ¿no? Hay un tema que es y que ha generado precisamente la utilización de este tipo de herramientas, es la inmediatez, ¿no? O sea, la información la tenemos en vivo y en directo y al instante en el que se está produciendo, ¿no? Lo que no había antes, ¿no? Si recordamos un poco, hace algunos años los periódicos publicaban la información del día anterior, ¿no? Del día anterior. A nosotros nos llegaba la información con un día de retraso, incluso a eso, ¿no? Es más, porque tiene que viajar 5 horas. ¿No? Entonces, ahora ya no hay eso, ¿no? Entonces, una de las cosas que se ha conseguido con este tema es la inmediatez. O sea, si no tú tienes la posibilidad de ver la información en el momento en el que se está produciendo. Y bueno, si hablamos de algo que también tiene que ver con el tema, es que por ejemplo ahora hay algo que algunos lo ven de repente como ya no una cosa tan positiva, ¿no? Hablábamos de ventajas y desventajas. Algunos lo ven como desventaja el hecho de que cualquier persona se convierte en un productor de un producto comunicativo, porque yo tengo un celular, estoy en la carretera y veo un accidente, grabo el accidente, ¿no? Entonces, es un productor, y algunos dicen, pues de alguna manera acá se está violando, ¿no? El hecho de que cualquier persona puede convertirse en productor de un contenido. Ahora, ¿cómo tratas el contenido? ¿Cómo lo transformas este contenido? ¿Cómo lo haces que pueda finalmente servir para ser difundido? Ya es otro tema, ¿no? Pero eso es algo que también está un poco en discusión, ¿no? El hecho de que cualquier persona ahora puede convertirse en una persona que produzca un contenido comunicativo, ¿no? O una información. Correcto. ¿Cómo te ves tú de aquí 5 años viendo y viviendo toda esta era digital que hoy actualmente estamos atravesando? Bien, bueno, viendo el tema de... Acá hay dos cosas, ¿no? Uno es el tema de la utilización de las herramientas, ¿no? que nos permite utilizar, por ejemplo, el tema de las redes sociales que estamos hablando, y el otro tema sería lo que está pasando con el mundo, ¿no? Esta pandemia, esta enfermedad ha hecho de que mucha gente se vaya a su casa y haga su trabajo desde su casa. Entonces, lo más probable, Gladys, es que ya en el mundo no retrocedamos a eso, ¿no? Bueno, vamos a llegar a un momento en que cada uno de repente va a hacer el trabajo desde casa. ¿Por qué? Porque finalmente las herramientas lo permiten. Está demostrado en muchos países donde se ha puesto en práctica que la producción de una persona, laboralmente hablando, incluso es mucho mayor cuando hace trabajo desde casa, ¿no? Esto, bueno, ya lo están haciendo algunos países del primer mundo, ¿no? Países finalmente que tienen tecnología
y que tienen coberturada el tema de internet casi a nivel de todo el país, ¿no? Nosotros no estamos todavía en eso. Porque a nosotros no nos permite por esta brecha, ¿no?, digital que tenemos. Hay una brecha que tendríamos que cubrir, pero yo creo que de acá, como tú dices, de acá a 5 años, tal vez nos vemos de repente desde casa haciendo nuestro trabajo, ¿no? Entonces, esto es algo que creo ya no va a dar. ¿Crees que va a existir todavía la prensa escrita, los periódicos, los diarios? ¿Existirán de aquí a 5 años? Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Ahí también hay todo un debate, ¿no? Yo pienso que sí va a existir, porque yo creo que el formato, ¿no? Tú puedes mirar una noticia desde el celular, ¿no? Pero también hay un tema de costumbre, ¿no? Que hay mucha gente que le gusta leer un libro físico, un diario físico, ¿no? Entonces, mucha gente pensaba que con la aparición de la tecnología, por ejemplo, iban a desaparecer, ¿no?, los periódicos, pero no, esto no se ha dado, claro, ¿no? que ha disminuido el porcentaje de personas que de repente normalmente utilizaban el periódico, ha disminuido, eso es notable, pero no ha desaparecido, porque todos creían que era ya... y que los periodistas iban a quedarse sin trabajo. Más bien, esto hace de que nos adaptemos, ¿no? Porque finalmente, de repente, y que se incorpore, claro, ¿no?, una persona que antes trabajaba para hacer un diario que iba a ser impreso, qué sé yo, ahora lo tenga que hacer de repente de manera digital. Han aparecido muchas especialidades dentro de lo que es el periodismo de la web, el periodismo de redes sociales. O sea, finalmente a nosotros también nos permite adaptarnos, ¿no? Adaptarnos y de repente crear nuevas formas de trabajo, ¿no? Bueno, lo que sí yo un poco digo siempre, de repente una desventaja es el hecho de que al ver, por ejemplo, o revisar contenidos de información o periodísticos, por ejemplo, en los celulares, ha hecho de que las personas cada vez lean menos, ¿no? Nos conformamos con leer el titular y ver la foto, ¿no? Entonces ya no buscamos o no analizamos o no vemos una noticia completa, redactada, ¿no? Completamente. Que veamos 2 o 3 líneas, ya nos estamos conformando con eso. Sacamos eso conjeturas en base a ello, ¿no? Para mí eso es una enorme desventaja, ¿no? Que ha hecho que la gente deje de leer, ¿no? Pero bueno, finalmente es otro tema. Habrá que buscar formas de que la gente pueda leer la información o tener la información completa, ¿no? ¿Cuál sería tu llamado finalmente, Manuel, en esta era que estamos viviendo dentro del manejo de lo que es la tecnología? ¿Llamado a quién? Llamado de repente a la población para que utilicemos correctamente esta tecnología, estas redes sociales, que ahora está al alcance de todos, ¿no? Claro, bueno, el llamado, más que todo, la recomendación en todo caso, sería de que no nos vayamos a los extremos, ¿no? Yo siempre hago la comparación de lo que pasa o lo que pasó con el tema de la televisión, ¿no? Cuando apareció la televisión, y la denominaron los especialistas la caja boba, porque era una herramienta finalmente que hacía que tú estés 4, 5, 6, 7 horas frente a la televisión sin hacer nada, ¿no? Pero luego, bueno, se le da el uso adecuado, ¿no? La herramienta puede estar ahí, pero si tú haces un uso adecuado, como es lo que pasa con el tema de las redes sociales, con el tema de este tipo de herramientas, es la forma como tú la utilizas, ¿no? Nos sirve tremendamente, ¿no? Yo creo que hace algunos años conseguir, por ejemplo, una información era muy difícil, acceder a una información, esto ha cambiado tremendamente, ¿no? Tú haces un clic y sobre un tema determinado consigues 300.000 páginas, ¿no? Entonces, el tema no es que la herramienta esté mal, la herramienta está ahí, el tema es el uso que tú le das. Si tú le das a tu hijo el celular para que juegue 8 horas al día, definitivamente va a estar mal, ¿no? Pero si tú utilizas esa herramienta, por ejemplo, buscando un contenido educativo, buscando juegos, buscando cosas que a él lo van a favorecer, entonces siempre hay la recomendación de utilizarlo correctamente, ¿no? Para que finalmente sea un beneficio, sacar lo mejor posible de la herramienta. No irnos a los extremos, como bien lo has indicado. Definitivamente, así como lo dijo en algún momento Aristóteles, el hombre es un ser sociable por naturaleza. Necesitamos interactuar en todo en este contexto que ahora estamos viviendo, de ayer, hoy y siempre. Te agradezco, Manuel, por el tiempo que me has brindado para poder hablar un poquito sobre todo esto de las redes sociales, la tecnología y cómo viene incorporándose en los medios de comunicación. Gracias, Manuel.
Bien, muchas gracias Gladys y éxito en todo el trabajo que ustedes están realizando.